A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García, cirujana plástica, con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy tengo al doctor Pablo Dávalos, un conocido cirujano plástico de nuestro medio, quien hizo este libro de quemaduras y por lo tanto es un experto en quemaduras. Así que él nos va a ayudar a conocer acerca de este accidente que se produce muchas veces en el día a día en nuestra casa. Muchas veces la ama de casa con la olla de presión, se produce una quemadura de vapor, abre el radiador, el taxista o nosotros mismos y con el vapor del radiador nos quemamos. El niño muchas veces topa con la mano el horno y tenemos la quemadura. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Patricia, en primer lugar, muchas felicitaciones por la iniciativa de este canal y de TEUIA en informar a la población. Es un programa de mucho valor en que podremos aportar nuestros conocimientos para que la gente y las personas del país entero se orienten qué es lo que se debe hacer en una cirugía plástica segura, y de esa forma estoy a tus órdenes. Gracias, Pablo. ¿Cuáles son las quemaduras más frecuentes en nuestro medio? Bueno, nuestras quemaduras que vemos nosotros en nuestros centros de hospitalarios, básicamente hay etapas de edad. Los niños muy tiernos y los trabajadores generalmente. Y los accidentes que se producen en algún tipo de construcciones. Los niños pequeños se queman mucho por descuido de sus padres, lamentablemente, y por una falta de promoción del Estado en que es la prevención de las quemaduras. Es algo que hemos venido insistiendo durante muchísimos años, pero no hemos tenido eco. Y más barato sale al Estado realizar una prevención que una curación de un paciente quemado. En los niños vemos mucho quemaduras eléctricas, que van los niños y juegan en las tomacorrientes. Vemos niños, como tú bien mencionaste, que se acercan a la tapa del horno o al fogón o a la brasa y meten las manos o se caen de manos y cara en las brasas, en las tapas de los hornos. Los niños entran a la cocina, que es donde más pasan los accidentes. El niño tiene hambre, niños chiquitos de 1, 2, 3, 4 años, y ven la olla o ven el mango del sartén o de la olla y alan, y esa olla de agua hirviendo con sopa, leche, agua hirviendo les cae encima. También hemos visto en niños, lamentablemente en algunas comunidades indígenas, niños que tienen diarrea, les sientan en un ladrillo caliente para pasmar la diarrea. Es decir, son manejos idiosincrásicos que han quemado a los niños terriblemente, quemaduras de segundo y tercer grado. En los adultos vemos mucho lo que son quemaduras, como tú bien mencionaste, es que abren típicamente el agua del radiador y les sale el vapor y les quema. La ama de casa que abre la olla de presión. En época de Semana Santa, hacer las empanaditas, las cositas de pan, ponen en el aceite y les salpica todo el aceite a la cara o los brazos. Tenemos las quemaduras eléctricas y gente que desea tomarse la energía eléctrica para su casa sin pagar por el medidor. Y claro, van con el cable, tocan el cable y hacen unas quemaduras eléctricas terribles realmente. Entonces esas serían básicamente las quemaduras eléctricas o las quemaduras de todo tipo que vemos en nuestro medio. Ya, de acuerdo al producto, de acuerdo a la sustancia a la que se expone, el paciente viene a hacer la profundidad de la quemadura. ¿Cómo se clasifican las quemaduras? ¿Cuáles son los grados? ¿Cómo clasifican? Hay las quemaduras de primer grado, segundo grado, tercero y cuarto grado. El primero es el menor, por ejemplo, de la quemadura solar, es decir, la persona que se quedó expuesto mucho tiempo al sol, es una quemadura roja, es un eritema, es decir, que la piel colorada, roja, arde, duele mucho.
Y esa quemadura cede generalmente con algún tipo de analgesia o con alguna crema hidratante. Tenemos la de segundo grado, que es una quemadura que hace ahí una destrucción ya de la piel. Esa quemadura que hay de la parte superficial de la piel va un poco más profundo. Esa generalmente se hace una ampolla, es la típica quemadura que aparece después de 1 hora, 2 horas, aparece una ampolla y la gente se asusta mucho, duele, asimismo arde, quema. Igual eso tiene que el paciente acudir inmediatamente a un centro de salud o a un hospital o buscar directamente un cirujano plástico, quienes somos los capacitados en tratar las quemaduras. A la ausencia de un cirujano puede haber un cirujano general, por ejemplo en provincias o en poblaciones pequeñas. La de segundo grado profundo o tercer grado son quemaduras que hay una destrucción mayor de la profundidad de la piel y en eso se ve ya no una ampolla, sino que se ve un tejido ya más blanquecino, negruzco, no sangra con facilidad, ya no duele tanto. Entonces a veces los pacientes se quedan calmados, como ya no me duele, se dejan ahí y esa herida normalmente se infecta. Entonces cuando son áreas pequeñas no hay importancia, pero ya es una quemadura más grande, que lleva un porcentaje grande del organismo, un brazo, una pierna, el abdomen, la espalda, la cara. Entonces, si no reciben un tratamiento inmediato, va a quedar una cicatriz de malas características. Y la última, que sería la de tercer o cuarto grado, que le llaman de acuerdo a clasificaciones, es la carbonización. Es decir, básicamente es la quemadura eléctrica con 220. La quemadura eléctrica con 220 es la que vemos que es la que carboniza, destruye los miembros de las piernas, los brazos. Eso hemos visto lamentablemente ahora con las famosas cocinas de inducción, que empiezan a ver las instalaciones de 220. Entonces, en un país que básicamente se maneja todo con 110, no hay una cultura en el manejo de 220 voltios. Meten mano, se electrocutan, entonces pierden los dedos, pierden las manos, brazos o puede haber inclusive ocasiona la muerte. Entonces, esa sería básicamente la clasificación de las quemaduras y de lo que habría que estos pacientes deberían ir a un centro hospitalario. ¿Qué recomiendas tú que hagan en la casa el momento de la quemadura? Porque tú sabes que en nuestro medio se ponen cualquier sustancia para bajar la temperatura y muchas veces agravan la profundidad. Claro, se ponen de todo, lodo, hojas, leche, se ponen hielo, todo. Bueno, básicamente nada de eso debe hacerse. Porque lo que sucede es que si se ponen leche o alguna cuestión, van a contaminar más la herida y van a complicar el tratamiento posterior. Lo que primero tienen que hacerse en las quemaduras por contacto, por ejemplo, una plancha, la tapa del horno, una olla, líquidos hirvientes, una explosión de gas, que es típico también, que abren el gas y pues llegan con el fósforo y prenden, entonces todo ese gas explota. Entonces es una quemadura. Ahí lo que se debe hacer inmediatamente es enfriar la quemadura. ¿Cómo? Con agua fría. Es decir, agua de las llaves, una ducha y simplemente enfriar. Coger una toalla, una sábana limpia, envolver al paciente la área quemada y transportarle inmediatamente a un hospital. Mejor no le den nada de analgésicos, nada de antibióticos, no le pongan crema, no le pongan clara de huevo, no le pongan leche de magnesia, nada. No pongan nada, simplemente le lavan al paciente, le envuelven con una sábana limpia, una toalla limpia e inmediatamente a un centro hospitalario. Cuando son quemaduras eléctricas, generalmente el paciente se queda pegado al cable. Entonces el paciente está pegado al cable y está siendo cortocircuitado. Entonces a ese paciente no lo toquen. Lo que tienen que hacer es coger una escoba, algo de madera, y sacarle el miembro, la mano, la pierna que esté en contacto con el cable, separarle. Están se debe hacer, generalmente estos pacientes tienen un paro respiratorio. Cuando han tenido ya segundos de están electrocutados. Entonces ahí lo que hay que hacer es ver que el paciente si se respira. Si no respira, darle respiración boca a boca. Hacerle masajes cardíacos y reanimarle al paciente. Muchos de estos pacientes con 220 voltios fallecen. Es un porcentaje alto. Y los que no fallecen, simplemente porque no les llegó la hora, viven. Entonces estos pacientes hay que llevarles inmediatamente a un centro, ya ese sí, un centro hospitalario, no a un centro de salud, no a estos sitios pequeños, consultorios médicos, nada de eso, sino realmente a un hospital. Ese paciente necesita hidratación inmediata, necesita realizarse chequeos cardiológicos porque puede haber cambios de trastorno de la conducción cardíaca, hay que hidratarle bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso tienen que manejar a nivel hospitalario.
Ya. Ahora, tú a una ama de casa que tiene una pequeña quemadura que no amerita ir a un hospital, ¿qué le recomiendas como primeros auxilios? Primero enfriarle la quemadura. Bueno, vamos, se quema, estaba friendo en Semana Santa, ahora las empanaditas, le saltó el aceite. Entonces se hace una ampolla aquí. Primero, para que no le duela, meterla en agua fría, o sea, en las llaves de agua limpia. Segundo, se puede coger una vaselina, una crema, algo con vaselinado, vaselina pura, y colocarse en la mano. Y cubrirse con una gasa, nada más. Eso sería la primera opción. Mientras menos se ponga medicamentos sin antibióticos, eso va a ser mejor. Porque siempre la piel tiene bacterias. Entonces esas bacterias pueden infectar la herida. Si uno utiliza antibióticos tópicos, puede crear bacterias resistentes. Entonces es mejor tratar una quemadura simplemente con lo más simple, que no cambie las bacterias que se hagan más agresivas. Entonces de esa forma, simplemente el paciente va a ver cómo va su quemadura. Si la quemadura entre los 2 o 3 días siguientes empieza a complicarse, busque un cirujano plástico, porque él tiene que curar la herida, tiene que hacer un tratamiento de herida, porque puede ser una herida más profunda de lo que el paciente cree. Entonces es importante que acuda a una persona especializada, que le va a curar su herida, porque si es más profunda, habrá que necesidad hacerle en el futuro colgajos o injertos o alguna otra cosa más. Claro, o sea, todo depende de la profundidad de la quemadura y de la temperatura con lo que se haya quemado. Así es. El aceite tiene alcanza una temperatura más alta. Muy alta. El agua es menos. El agua, claro, por ejemplo, el agua en la costa está a 100 grados, el agua en Quito está a 83 grados más o menos. Pero igual, el problema es que el agente que quema se queda en la piel y sigue quemando. Por eso es la importancia de enfriar la quemadura, o sea, hay que meterle en agua fría, no hielo, porque el hielo también se pone más el hielo y en cambio van al otro lado, hacen una quemadura por frío. Porque el frío también quema. O sea, por ejemplo, se ve mucho en los andinistas, que ahora es una moda, van sin cuidado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van a las montañas, no se cubren bien los pies, se quedaron toda la noche y los dedos de los pies se congelan. Entonces, al congelarse, si es una quemadura superficial, esa piel se repone. Pero muchas veces los dedos son muy delgados, se enfrían mucho, quedan sin vascularización y pierden los dedos. Entonces, no hay que botarse del calor al hielo, sino simplemente agua fría. Y luego de eso, si es que tienen en la casa algún analgésico, si es una quemadura pequeña, deben tomar un analgésico en casa. Pero si es una quemadura más grande que se ve que necesita la incursión de un cirujano plástico, mejor no tomar nada, porque ese paciente posiblemente va a necesitar ser operado en las horas subsiguientes. Y si ya comió algo o tomó algo, entonces ya no hay como operar inmediatamente, hay que esperar 5 o 6 horas para después de la cirugía. Entonces es mejor no dar ningún tipo de líquidos por vía oral. Si hay una quemadura grande, por ejemplo, en un pueblo o un sitio que no hay un hospital, entonces en el centro de salud lo que se debe hacer es canalizar una vía, por ejemplo, viene un quemado con un 40% de quemadura. Entonces el médico del centro de salud tiene que canalizar una vía e hidratarle. Entonces se hidrata con infusiones intravenosas, lactato rígido. Entonces, en este caso, el médico ya le va hidratando, porque las primeras horas de hidratación son fundamentales para el bienestar futuro del paciente. Entonces, mientras más pronto se hidrate por vía intravenosa en quemaduras grandes, mejor. ¿Qué sistemas se afectan con una quemadura? Bueno, primero se afecta el área de la piel. Segundo, se va a afectarse el riñón. Los pulmones, hasta el mismo corazón. Entonces, esto es una situación sistémica. Por eso es que en los hospitales grandes esto se atiende y se maneja en una forma multidisciplinaria, con los médicos de terapia intensiva, los cirujanos plásticos, puede inclusive alguna inclusión de traumatólogos, nefrólogos, entonces clínicos, infectólogos. Es importante cuando ya son quemaduras grandes tener a la mano un bacteriólogo que haga los cultivos y haga los antibiogramas necesarios para saber qué germen con qué germen se infectó el paciente, qué antibiótico hay que darle al paciente. Es decir, esto es todo un complejo que se da en los grandes hospitales, que es donde se debe tratar a los pacientes quemados. Ahora, como una recomendación, cuando a algunas personas les echan ácido, ¿qué es lo recomendado? Porque bueno, lamentablemente el ácido es un producto que quema muy rápido, que coagula las proteínas. Se ha visto algunos casos, inclusive en el libro que tú tienes, hay un caso de una muchacha que se lo botaron ácido y en pocos minutos
ya la paciente estaba ya quemada, es decir, ya se hizo un cartón su cara. Esto se ve que ahí no hay, o sea, simplemente hay que, si es un ácido, lavar con algo alcalino, y si es algo alcalino, lavar con algo ácido. Entonces hay que buscar algo que sea alcalino. En este caso se puede utilizar bicarbonato, si es que lo tienen a la mano, o algún otro producto que sea alcalino, si se sabe que es un ácido. Si es, por ejemplo, un alcalino, se utiliza vinagre, se puede poner un poquito de agua con vinagre y lavarse la cara para neutralizarle al ácido, porque el ácido sigue quemando. No es bueno cuando se utiliza ácidos o alcalinos utilizar agua, porque salta y quema más, produce más calor. El alcalino es la sosa cáustica que botan en los baños para destapar los baños, el famoso sello rojo. Entonces hay gente que se quema con sello rojo. Si ponen más agua, cuando ven, sale más burbuja, o sea, quema más. Entonces ahí hay que poner vinagre, botarse agua de vinagre. Entonces es lo que se tiene que hacer y eso hay que tener muy en cuenta. Gracias, Pablo, por esos consejos tan importantes. Ahora, ¿qué haces tú cuando llega un paciente a tu consultorio, al hospital? ¿Cómo lo recibes? ¿Cuáles son las medidas que tomas tú? El paciente quemado, si es una quemadura pequeña, simplemente lo que hay que hacer es limpiar la herida con un desinfectante y poner algún tipo de lubricante para que en la área cruenta, es decir, en la herida, no se pegue, porque el rato al día siguiente que ocurra, se pega esto y sacar eso duele mucho. Entonces se utiliza gasas vaselinadas o algo así. Si el paciente viene ya con una ampolla que está rota, hay que mejor que romperle y terminarle de sacar la ampolla, porque si no se quedan, las bacterias entran allá y ese líquido que está bajo las ampollas es un excelente alimento que les encanta a las bacterias, se infecta más fácilmente. Entonces sacar la ampollita, la pielcita que está ya levantada, se le retira y simplemente se pone una gasa vaselinada. En pocos días, si la quemadura es superficial, va a crecer la piel sola y poco a poco la piel va a quedar a la final un área roja. Y esa área roja con el tiempo irá tomando, si es que no es una quemadura profunda, la coloración normal de la piel. Cuando ya son quemaduras más profundas y áreas más extensas, ese paciente tiene que ser transportado o llevado a un centro hospitalario ya especializado. Y ahí lo que hay que hacer primero, hay que ver el paciente que respire bien. O sea, el paciente debe tener una vía aérea, es decir, que esté no quemada por adentro, la boca, la garganta, la tráquea. Ese paciente, por ejemplo, en los incendios, el paciente está ahí, aspira humo caliente, está en un sitio cuarto cerrado, entonces el paciente no puede respirar. Entonces se va quemando la vía aérea por adentro, el pulmón por dentro. Entonces el paciente hay que ver cómo está esa vía aérea. Dentro de lo que es posible es mejor no entubar al paciente, porque si no, el tubo es siempre una lesión que va sobre la tráquea y va a aumentar los riesgos de infección. Pero si el paciente no puede respirar, el paciente está con dificultades de evacuación, hay que hacer entubar para que el paciente tenga una respiración asistida. Segundo, cuando vienen pacientes quemados, por ejemplo, el paciente debe realizarse un electrocardiograma inmediatamente, porque puede haber defectos ya de conducción del corazón, que puede provocar una arritmia y el paciente puede morirse minutos después. Entonces ese paciente debe realizarse un electrocardiograma y si hay algún tipo de lesión, hay que llamar al cardiólogo para que haga lo que tenga que hacer, es decir, que haga el tratamiento específico para la lesión que encuentre. En los pacientes que son quemados, grandes quemados, más de un 10-15%, el paciente ya tiene que ser hospitalizado, hacer una limpieza quirúrgica y el paciente habrá que hidratarlo bien, porque lo primero que se afecta es el riñón. En el área quemada empieza a botar proteínas y va tapando el riñón. El paciente se deshidrata, entonces va afectando el riñón. Entonces hay que hidratar su riñón primero. Y luego de eso, dependiendo en los días subsiguientes, porque si es una quemadura extensa, el paciente pierde sangre y además hay una coagulación y una destrucción de los glóbulos rojos. El paciente recibirá, si es necesario, plasma o glóbulos rojos, que son los paquetes globulares. Y de esa forma el paciente a futuro irá haciéndose las curaciones que hagan falta y sobre todo lo más importante es hacer un cultivo del área para detectar qué germen puede estar ahí para darle la antibiótico terapia específico para el germen. Luego de esto, pasado unos días, hay que injertarle al paciente o cubrir esa herida lo más pronto posible para evitar infecciones sobreañadidas. Y de esa forma los pacientes quemados tienen una mejor posibilidad de sobrevida. Para información de la teleaudiencia, ¿en qué hospitales hay centros de quemados aquí en Quito? Aquí en Quito los centros especializados son para niños el Hospital Bacortiz, el Eugenio Espejo para adultos, el Hospital Carlos de Andrade Marín, el Hospital Militar
y si no estoy equivocado, creo que lo estaban haciendo o está por hacerse en el Hospital del Sur. Muy bien. Ahora, una vez que el paciente está estabilizado, nosotros tenemos los cirujanos plásticos que hacer los injertos de piel. Además de la piel, ¿hay algunos otros ayudantes para nosotros hasta que el paciente se pegue en los injertos? ¿O qué hay de nuevo para...? Bueno, en los grandes quemados, lamentablemente a un costo muy, muy elevado, hay unas pieles sintéticas provisionales que no se pegan, sino que simplemente se colocan, y eso evita que el paciente tenga pérdidas de líquidos y electrolitos. Si no pierde plasma, no pierde sangre, no pierde electrolitos, albúmina. Entonces es como un tapón que se pone sobre la piel. Eso nos ha dado la oportunidad que en áreas que tenga el paciente piel, poder ir sacando la piel e ir haciendo unas coberturas, eso se llama el injerto de piel. Es decir, se toma la piel, por ejemplo, de la pierna para cubrir el brazo. Entonces, hasta que se pegue la piel, y eso toma alrededor de 5, 6, 7 días, eso va creando como un parche para que no haya las pérdidas. Estas son estas famosas pieles sintéticas, pieles de puerco, etcétera, etcétera, que se utilizan, pero son muy, muy, muy caras, porque se llevan unos tratamientos muy especializados para justamente no contaminar al paciente. En una época hubo una moda que se sacaba la membrana amniótica de las parturientas, se cogía la membrana y en los grandes quemados se cubría con eso. Entonces, claro, ayudaba en algo, pero después ya vinieron una serie de infecciones, SIDA, no sé qué, no se conocía el origen de esto, entonces simplemente ya se ha descartado. ¿Y en nuestro medio cómo compensamos esto? Bueno, aquí lamentablemente no existe, existe en cantidades muy reducidas en la gente que pueda realizar este tipo de tratamiento, pero ahí lo que se hace es curar rápido, limpiar rápido y crear un lecho para que en esta zona se reciba pronto la piel. Y se va compensando con hidratación, con plasma, sangre, y el paciente se le mantiene dentro de ese esquema para poder operarle lo más pronto posible. Y se utiliza, claro, por ejemplo, se retira un pedazo de piel íntegra, parcial de este tamaño. Hay unas mallas que agrandan el tamaño 5:1, 6:1. Entonces, con un pedazo pequeño de piel se puede cubrir un pedazo más grande. Entonces, eso ayuda a que haya una buena pega del injerto. Ya, Pablito. Ahora, ¿qué recomiendas tú, ya que se nos acaba el tiempo, para prevenir? Porque el costo de un paciente quemado es bien alto. No sé si hay estadísticas. Es lo más alto. A ver, el paciente quemado que ingresa a un hospital quemado es el costo más alto que hay. Es decir, pasa cirugía de corazón, trasplante de hígado, les pasa a todos. Es por eso que siempre ha sido por parte de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, por mi parte, cuando yo trabajaba en el Banco Ortiz, era que el Estado asuma un manejo de campaña, porque es mucho más barato hacer una campaña de prevención que tener un paciente quemado por falta de desconocimiento, es decir, cómo tienen que manejar las cocinas, o sea, manejo preventivo a todo nivel. Es decir, educar a la familia, educar a las personas del país. Entonces, el paciente que ingresa a una unidad de quemados es un paciente que va a estar muchos meses inclusive en una unidad de quemados. Es un paciente que va a recibir muchísimas cirugías de limpiezas, de injertos, y sobre todo después ese paciente queda con secuelas de la quemadura, queda con unas cicatrices que algunas veces son cicatrices bonitas, entre comillas, pero a veces pueden ser unas cicatrices horribles, que el paciente entra en depresión, la familia entra en depresión. Entonces es un problema que ha estado operando durante muchísimos años. Es decir, un paciente quemado, cuando se quemó, difícilmente terminará el gran quemado, quiero decir, terminará de realizarse cirugías con cirujano plástico. Gracias, Pablo. Nos están pidiendo que ya terminemos el programa. Les esperamos el próximo jueves a la misma hora con el programa Cirugía Plástica Segura. Gracias. Gracias, Patricia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.